responsables. Este programa es presentado por Abecofa. Somos Abecofa, mucho más que fotografía. Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Sonríe, ya estás en la foto. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días, qué bueno que están aquí con nosotros la mañana de hoy, 1 de octubre, ya estamos en octubre, qué rápido. Gracias por conectarse a Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Les damos la bienvenida a su programa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, que también ves. Un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Como siempre, agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción Wilixa Arcaya, asistente de producción Rubén Áñez y en los controles George Castillo, el que nos da ánimo. Bueno, transmitimos y estamos a través de las redes sociales, transmitimos a través del canal de YouTube RCR 750 y estamos en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos. También Diafragma 5.6 Radio se encuentra en todas estas plataformas, @Diafragma 5.6 Radio. Y mi cuenta personal para que nos sigamos, @Monica.popo. Ahí estoy en Instagram y en Twitter. Así comenzamos. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos para profesionales y aficionados. Puntos focales. Bueno, en Puntos Focales, como habrán visto, ya estamos aquí en la compañía de Luis Betancourt, investigador de derechos indígenas y director general del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía GRIAM. Ha publicado trabajos de investigación sobre la situación socioambiental de la Amazonía venezolana desde su enfoque de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Actualmente coordina la ejecución del programa Derechos Indígenas, Territoriales y Ambientales de la Amazonía referente a la formación, promoción, articulación e incidencia de los derechos indígenas dirigido al liderazgo de los jóvenes indígenas de la Amazonía venezolana. Bienvenido, Luis, aquí a Diafragma 5.6 Radio y gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola Mónica, gran placer estar aquí contigo, dirigiéndome al público de RCR. Bueno, nos traes un tema sumamente interesante, todo relacionado con la Amazonía, los jóvenes, el pueblo como tal, el trabajo que estás realizando allí. Háblanos un poco sobre ello. Bien, primeramente hablar qué es GRIAM. GRIAM, por sus siglas, es el Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía, una organización no gubernamental que nació hace 3 años en Puerto Ayacucho, que es la capital del estado Amazonas, y aunque solamente tiene 3 años de fundada, los miembros fundadores, entre los cuales me incluyo, tenemos ya aproximadamente 20 años trabajando el tema, trabajando la materia, y allá en el campo, en la Amazonía y Orinoquía venezolana. Lo cual, digamos, nos da una credencial como para conocer medianamente, porque nunca se termina de conocer lo que es la Amazonía venezolana, la Orinoquía, que es tan compleja, tan diversa, el bioma o los ecosistemas más biodiversos del mundo. Entonces, medianamente hemos podido comprenderlo. La organización se dedica a la investigación de los derechos indígenas desde el enfoque de los derechos humanos, es decir, cómo está su situación de salud, su situación de educación, su situación de movilidad, situaciones de desplazamiento o migración, situación territorial, que es uno de los puntos que nos tienen en este momento muy concentrado, porque los territorios para los pueblos indígenas de la Amazonía son vitales, son muy importantes y actualmente están soportando graves presiones ambientales por diferentes factores que probablemente abordemos en el transcurso del programa. También tenemos un programa que también estamos ejecutando desde hace aproximadamente 1 año, que se titula Derechos Indígenas, Territoriales y Ambientales de la Amazonía. Es sobre todo la formación en materia
de derechos indígenas, derechos ambientales, derechos territoriales, promoción e incidencia. Esa formación en principio va dirigida a los propios líderes indígenas de las comunidades, que si bien es cierto son indígenas líderes natos, como yo siempre lo digo, tienen un liderazgo increíble en sus comunidades, pero es importante reforzar ese liderazgo con herramientas teórico-prácticas que nuestro grupo de investigaciones está brindándoles conjuntamente con ellos, por supuesto. Y en segundo término de ese mismo programa, esa formación está siendo dirigida al público en general, a la sociedad civil, universidades, estudiantes, niños, adultos, y también medios de comunicación, que es lo que estamos haciendo en este momento, para romper un poco con ese cerco que existe en torno al sur de Venezuela, en torno a los pueblos indígenas y en torno a lo que ocurre por allá. Entonces, es una línea bandera de nuestra organización dar a conocer lo que tiene que ver con los derechos indígenas, pueblos indígenas, situación ambiental y territorial del sur del país. Eso es GRIAM y en esas actividades estamos. ¿Qué información ha arrojado estas investigaciones que han realizado con el pueblo indígena? Bueno, son muchas. Hemos realizado varias investigaciones. La más reciente se tituló Migración y desplazamiento de poblaciones indígenas de la Amazonía venezolana a Brasil y Colombia. Bueno, tenemos que, debido a la compleja crisis política y económica del país, tema que no vamos a abordar a profundidad, pero bueno, es por todo sabido, esta situación, digamos que ha generado fenómenos de desplazamiento en comunidades del sur de Venezuela hacia Colombia, específicamente hacia los departamentos de Vichada y Guainía de Colombia, así como también al estado de Roraima brasilero por el lado del Alto Orinoco, y específicamente en este tema o en este lado del Alto Orinoco, específicamente de la población indígena Yanomami, que como se sabe es una población indígena binacional. Hay 16.000 miembros aproximadamente del lado de Venezuela y 14.000 miembros del lado de Brasil, pero debido a esta crisis política y económica, específicamente en el Alto Orinoco, la crisis sanitaria, los indígenas Yanomami de Venezuela han tenido que desplazarse, digamos, hacia Brasil en busca de mejores condiciones de salud y sociales en general. Sí. Esa ha sido una de nuestras investigaciones que está, por cierto, colgada en nuestras redes, está colgada en Google y en otras plataformas. Los amigos de Provea también las han colgado. Un dato, por ejemplo, te comento, en Puerto Ayacucho, que es la capital de Amazonas, las comunidades indígenas Piaroa de la periferia, en gran medida no podemos hablar de desplazamiento sobre comunidades indígenas porque el territorio, ellos tienen un territorio colombo-venezolano, o sea, solamente los divide o los une, mejor dicho, el río Orinoco, que también es parte de su territorio. Entonces, en las recientes investigaciones encontramos que en Colombia hay aproximadamente 4.100 indígenas que están en situación de desplazados por la crisis económica, que están allá pues en busca de mejores condiciones sociales. Esa es una de las últimas investigaciones que realizamos. Sí, sí, es interesante e importante, ¿no? Y impacta que estén migrando indígenas. Sí, exacto. Cuando siempre han estado en su hábitat natural y que la situación económica los afecte de cierta forma. Pero también hablaste del liderazgo en los jóvenes, que me parece interesante. O sea, ¿cuáles son las inquietudes de estos jóvenes indígenas, de la juventud indígena? Bueno, el liderazgo, debo confesarte que a mí me ha sorprendido gratamente. Los jóvenes con quienes estamos trabajando el programa de derechos indígenas territoriales e ambientales de la Amazonía, lo dije inicialmente, son líderes natos, son personas que están siempre en búsqueda de actividades, de protección territorial, de mejoramiento de sus condiciones de vida, agricultura, caza, pesca, sobre todo eso que te acabo de decir, la defensa de sus territorios. ¿Defensa ante qué? Defensa ante la invasión que lamentablemente está sufriendo esta región, invasión de grupos con fines extractivistas, con otros fines ilegales conexos. Entonces, bueno, estos jóvenes han ejercido, digamos, un rol protagónico en la defensa de sus territorios. Sobre ello tengo muchas anécdotas, muchos episodios de cómo ellos han tenido que defender sus territorios ante grupos armados. Cuéntame algunas. Bueno, en una zona del Alto Cataniapo, te puedo comentar, eso fue hace como 2 años, estaba instalado un grupo irregular, ¿no? Y los indígenas le dieron, no sé, como 4 o 5 ultimátum, me comentaron ellos, porque son buenos amigos, forman parte del mismo proyecto nuestro.
y a la quinta ocasión ya no le dieron más ultimátum, fueron todos aproximadamente 300 indígenas con arco y flecha y se le apostaron en el campamento donde estaban estas personas y no se fueron hasta que esta gente no se retiró. Y bueno, esa es una de las anécdotas. Entonces esto dice mucho del gran liderazgo que tiene esta comunidad indígena o este pueblo indígena Piaroa en la defensa de sus territorios. Y cuando hablamos de la defensa de sus territorios, estamos hablando de la defensa de sus derechos socioculturales, porque sin los territorios hay una frase muy conocida entre las personas del medio, que los indígenas sin territorios, pues sencillamente no dejan de ser ellos, exactamente. Y la mujer, el papel de la mujer en esto, ¿qué clave, qué aporte da en el pueblo indígena, en los territorios indígenas? Bueno, yo creo que como en el resto de la sociedad, la mujer indígena tiene un rol fundamental y esto lo enfatizo porque la mujer realmente, la labor de la mujer es encomiable. La labor de la mujer, más allá de la unión familiar, del encuentro familiar, pues tiene un rol muy importante que son las labores diarias del campo, las labores diarias de la siembra, de la cosecha. Especialmente, y esto aquí hago un paréntesis, especialmente en la transmisión de la cultura. En muchas culturas indígenas, en la mayoría con las cuales uno tiene relación, la transmisión de la cultura indígena de una generación a otra se hace a través de la mujer. Exacto. Se hace a través de la mujer hacia los niños, hacia sus hijos, pero también en las escuelas indígenas, quienes están allí en las escuelas dando clases mayoritariamente, además en su propio idioma, son las mujeres indígenas. Entonces eso hay que valorarlo mucho, porque ante tantas presiones que están viviendo los indígenas, con amenazas de erosión cultural, inclusive con amenazas, no solamente amenazas, ya hay hechos de desaparición cultural de pueblos indígenas. Lamentable, sí. Entonces es un gran valor que están cumpliendo, o un gran rol que están cumpliendo las mujeres indígenas, de vitalizar cada día, revitalizar cada día, transmitir cada día todos esos valores de los pueblos indígenas, que es muy importante para el país y forma parte de nuestra identidad. Por eso quiero ser enfático de venir aquí a Caracas. Es la primera vez que tengo, una intervención aquí en Caracas hablando sobre temas amazónicos. Bueno, de dar a conocer de que existe un casi 3% de la población nacional que es indígena. Y no es más que, como lo dice una frase muy bien resumida, no es más que nuestro propio ADN cultural, claro, las poblaciones indígenas. Todos nosotros tenemos nuestro ADN cultural. Mi abuela, mi bisabuela, era indígena del oriente del país, indígena cariña. Con orgullo, con totalmente. Orgullo con bastante orgullo, sí. Las coordenadas, y bueno, antes que me dé las coordenadas, me gustaría que nos des un consejo para todos los habitantes del planeta hacia ellos, ¿no? El trato, la concientización, bueno, se me enredó la lengua, concientizarnos, sí, ¿verdad?, con los pueblos indígenas. Bueno, como lo hemos dicho en una reciente campaña de formación en varios ámbitos, ámbito público, privado, universidad. Lo primero que debemos hacer es conocer, porque no podemos respetar lo que no conocemos. Entonces yo creo que es importante que conocer y reconocer que existe una importante población del país que es indígena, que se identifica como indígena y que es aproximadamente el 3% de la población. Y que no solamente ese reconocimiento es como algo espontáneo, no, solamente... y aquí ya me voy a las instituciones del Estado. Ese reconocimiento es un reconocimiento constitucional. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su preámbulo, define al Estado venezolano como multiétnico y pluricultural, y además lo desarrolla en su capítulo 8 de la misma Constitución, y sigue desarrollándolo en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, y se sigue desarrollando en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Entonces es muy importante el rol, o que conozcamos las poblaciones indígenas, pero sobre todo también la participación de esa población minoritaria en las políticas públicas del Estado. Las coordenadas, tus coordenadas. Muy importante, por favor, para que vean nuestro trabajo y sigan por allí el trabajo y apoyen, digamos, difundiendo, y cuando vayan a Amazonas, completamente a la orden. Las coordenadas son GRIAM, se voy a deletrear porque no sé, GRIAM es GRIM,
perdón, repito, griam.amazonia.be, griam.amazonia.be. Y la personal, que también llevamos un trabajo en mi cuenta personal, es Luis Betancourt Amazonía. En Griam ambas cuentas. Perfecto. Perdón, en Instagram ambas cuentas. En Instagram, exacto. Bueno, perfecto. De verdad que me parece un trabajo sumamente valioso, importante y de admirar porque no es fácil. No es fácil, pero ahí está nuestro granito de arena, ¿cierto? Cierto, sí. De verdad que muchas gracias, Luis, por estar esta mañana con nosotros. De más está decirte que el espacio está a tu disposición, indistintamente donde te encuentres. Hacemos conexión gracias a Internet y a todas estas plataformas que nos brindan la conexión. Gracias, Mónica. Muy complacido por la invitación. Nos volveremos a ver pronto, seguro. Seguro, seguro. Si no en una fiesta. Seguro. Vamos a una pausa y ya regresamos. No te vayas. Enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA 0212-793-4623. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Bueno, continuamos con Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, ya en conexión con Colombia y también con Estados Unidos, para conversar con el fotógrafo documentalista colombiano egresado de la Universidad de las Artes de Londres, Carlos Saavedra. Con su trabajo se enfoca en construir una relación fuerte con los sujetos
cuando un documento que dignifique y muestre un atisbo de su humanidad. Su trabajo artístico busca crear vínculos entre el fotoperiodismo y los proyectos editoriales que cuestionan la veracidad de las imágenes que consumimos todos los días. Su trabajo se ha expuesto en Nueva York, Los Ángeles, Londres, Washington D.C., Ciudad de México, París, Bogotá, Estambul, Melbourne y Dhaka. También, ha estado trabajando y su trabajo ha sido publicado en diferentes revistas editoriales y hoy está con nosotros también Sebastián Ramírez, es antropólogo. Ambos, con ellos, vamos a conversar sobre dos trabajos fotográficos y antropológicos, Madres Terra y Limpia. Bienvenidos a Diafragma 5.6 Radio. ¿Nos escuchan? ¿Me escuchan? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenernos. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Bueno, cuéntenos un poco, vamos a comenzar a hablar sobre Madres Terra. Quería saber cómo se inició este proyecto y por qué el título. Si quieres empiezo. Yo empecé este proyecto en el 2013. El proyecto yo lo empiezo porque yo estaba trabajando creo que los dos estábamos trabajando en Soacha, que no sé si saben, Soacha es una región al sur de Bogotá, que digamos en las últimas décadas ha sido donde ha albergado muchos desplazados internos por la violencia en Colombia. Es una región que se decía que en los 70 tenía 20.000 personas, unos pocos miles de personas, y hoy se dice que tienen más de 1.500.000 personas. A raíz de la violencia, a raíz de muchas cosas, ha sido un lugar en donde la gente ha llegado ahí al borde de Bogotá y digamos que ha también traído en muchos casos muchas cosas buenas y muchas cosas negativas que vienen también con esa violencia histórica del país. Entonces yo estaba ahí haciendo otra historia. De hecho estaba en el momento trabajando para Naciones Unidas en otra cosa, y a mí la directora de la unidad en ese momento, que se llamaba la UAU, que era la unidad de víctimas de Soacha, me dijo que si me interesaba hacer un proyecto con un grupo de mujeres. Y yo le dije, bueno, ¿qué grupo de mujeres? Y me dijo, no, las madres de los falsos positivos, las madres de Soacha. En ese momento, eso fue 2013, y las madres de Soacha se conocían como unas mujeres de ahí, de Soacha, que habían destapado una problemática muy, muy grave aquí en Colombia, que eran los mal llamados los falsos positivos. Entonces, pues no sé si explico un poco qué eran los falsos positivos. Sí, ¿Qué por son favor. los falsos positivos? Sí, mira, los falsos positivos básicamente, un positivo en jerga miliciana colombiana, dentro del ejército colombiano, es cuando un militar mata a un guerrillero, que siempre ha sido la lucha histórica en las últimas décadas en Colombia, ¿no? Casi que el último siglo. Entonces, digamos que lo que pasó es que cuando entra el presidente Álvaro Uribe, él por cada positivo pone ciertas leyes que por cada positivo se da dinero. O sea, ¿cuánto era exactamente? Como $500, algo así. Sí, eran, creo que casi $1.000. Bueno, no ya, como $700 de hoy. Pero... Wow. $700 por cada positivo empieza a dar para incentivar pues a los soldados y a la gente que estaba ahí en la milicia, ¿no? Entonces, lo que empieza a pasar es que ciertos personajes dentro del ejército empiezan a generar estos falsos positivos que en el caso de las madres de Soacha, le dicen a chicos que vivían ahí en Soacha, como mira, tengo un trabajo, venía un reclutador, le decía, tenemos un trabajo para ti del otro lado del país, recogiendo café o recogiendo algún tipo de plantación, pues por lo general estos son los sectores bastante vulnerables. Entonces ellos iban a trabajar y en medio del camino pues los agarraba el ejército, se los llevaba a algún lugar, los vestía de guerrilleros y los ejecutaba.
Entonces, y después de eso los hacían pasar como líderes guerrilleros. Entonces, pues las madres de Soacha son unas mujeres que, bueno, aparentemente todo estaba perfecto en ese momento en el país, y estas madres, a raíz de que les pasó eso, se fueron en contra de todo, se fueron en contra, pues, del ejército, del gobierno, pues inclusive de la prensa, que no creía en un principio parte de la prensa, y dice que mis hijos estaban aquí ayer y hoy son del otro lado, están del otro del país, supuestamente siendo guerrilleros, ¿no? Entonces ellas van en contra de todo y denuncian todo esto, y eso fue como una olla a presión, que cuando este grupo de aproximadamente 15, 20 mujeres, a raíz del amor a sus hijos, pues denuncia todo eso, y es como una olla a presión que empiezan a salir casos, y ahora se habla de se habla de 6.400 casos, y pues siguen contando, y se sigue contando pues los casos. Los casos de en ese desaparición. momento. Exacto. Sí, de verdad que es lamentable. ¿Y el título viene a raíz de...? Bueno, entonces a mí me dicen que si quiero trabajar con estas madres, yo les digo que lo iba a pensar, porque es un tema muy caliente aquí en Colombia. Yo creo que ha sido el escándalo político más grande de los últimos años, en las últimas décadas en Colombia. Y pues yo le digo, bueno, mira, yo lo voy a pensar, y desde hace rato yo estaba trabajando con el tema de la tierra, y les propongo a las madres que se entierren, y hacemos una fotografía en donde ellas están enterradas, que simbolizaba también la tierra, simbolizaba pues la madre, simbolizaba la vida, simbolizaba la muerte para mí, simbolizaba pues todos estos elementos. También una de las razones de la violencia aquí en el país, que ha sido la tierra también. Y la mayoría de ellas son desplazadas de la violencia, la mayoría son campesinas que llegan a Soacha, que es ya casi que parte de Bogotá, una ciudad entera, y pues les sucede esto. Entonces tenían todos estos elementos, y ellas, pues muchas de ellas acceden en un principio, y al final todas terminan accediendo y terminan siendo parte, pues, de este proyecto, que siempre se trató como un ritual, y por eso el nombre también de Madres Terra, ¿no? Estas madres que vienen de la tierra, pero también dando alusión también pues, a la madre tierra, ¿no? De donde todos venimos, a donde todos vamos a ir. Y pues creo que es un elemento que es fácil de reconocer a nivel mundial, ¿no? Algo que con cualquier cultura se puede conectar con la tierra y también con la madre, ¿no? Entonces digamos que se adapta específicamente a este caso de los falsos positivos y de estas madres, y de estas historias de madres que se repiten especialmente en América Latina y pues en todo el mundo, ¿no? Entiendo, sí, de verdad que es un tema muy delicado y sumamente importante. Me gustaría saber, Sebastián, ¿cómo fue esa interacción entre antropología y fotografía? Pues sí, ha sido una interacción bastante productiva, me parece a mí, porque creo que la antropología es una práctica que se basa mucho en pasar mucho tiempo con la gente, en compartir momentos muy tranquilos, estar con ellos en la casa, estar con las personas en su día a día, y pensar un poco sobre cómo construir una historia a partir de esto es algo que siempre estamos como pensando. Y también pensar en cómo mostrar estas historias es algo que es bastante difícil. Nosotros escribimos obviamente libros muy largos, monografías académicas que poca gente lee, pero muchas veces con las personas con las que interactuamos no es muy claro qué es la antropología, qué es la etnografía, que es algo que no es del todo muy claro. Y creo que pensar en formas alternativas de demostrar el producto de esta interacción es algo que me interesa mucho, ¿verdad? Entonces creo que poder entrar en contacto con alguien y decirle, mira, voy a contar tu historia, y voy a contar tu historia es como hacer un retrato tuyo. Y mira, también podemos hacer fotografías, que es hacer un retrato tuyo y hacer para demostrar el tiempo que se pasó junto de alguna forma. Es algo que me parece bastante interesante. Y creo que Carlos tiene una práctica de fotografía que es muy amena a la antropología, porque Carlos no es un fotógrafo que viene y saca una foto y se va y chao, sino es una persona que le gusta mantener relaciones con las personas por mucho tiempo, y es algo que también obviamente es muy central a la práctica que yo tengo de antropología. Entonces
juntos hemos utilizado este ritual de la fotografía. Carlos estaba mencionando que cada foto es como un ritual, y es un ritual en el que pasamos mucho tiempo con cada madre, las entrevistamos, hacemos el entierro, después obviamente nuestra relación existe antes de la fotografía, porque tenemos que hablar con ellas y contarles de qué se trata y queremos escuchar sus historias. Y también es una relación que existe después de la fotografía, porque pues queremos que ellas participen en el proyecto de mostrar sus imágenes. Y pues obviamente la creación del libro Madres Tierra también es un producto de una colaboración con ellas. Entonces pues este pasar del tiempo entra dentro del proyecto y le va produciendo nuevas aristas del proyecto, ¿verdad? Entonces es la fotografía, pero entonces después es también una instalación en un museo, también es el libro. Entonces podemos crear varias formas de reflexionar sobre esas historias y contar una historia siempre un poco más profundo. Entonces podemos pensar en esta violencia que sufrieron las madres a manos del Estado, pero también podemos pensar en otras violencias más históricas de las que también ellas fueron víctimas. Sebastián, debo hacer una pausa. Y Carlos, publicitaria, al regreso me gustaría saber si hubo madres que fueron convocadas por ustedes para el proyecto y se negaron. Y también hablar un poco más de la parte editorial que se ha plasmado, ¿no? Este trabajo en un libro que es bien interesante. Pero esto lo hablamos al regreso. Ya regresamos. Ya fue Diafragma 5.6 de radio, el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA, 0212-793-4623. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Estás escuchando Diafragma 5.6 de radio. La fotografía que tú escuchas. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Regresamos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Estamos en conexión con Carlos Saavedra, fotógrafo documental colombiano, y también con Sebastián Ramírez. Estamos conversando a propósito del fotolibro Madres Tierra, historias de los falsos positivos en Colombia. Es un proyecto colaborativo, antropológico, que, bueno, también está la Fundación Mafapo, de Madres Falsos Positivos de Colombia, y estamos conversando sobre este tema tan interesante e importante. La cuenta de Instagram de Sebastián es @sebaspisoramírez85 para que puedan estar al tanto, y las coordenadas de sus publicaciones, y la de Carlos es @carlossaavedra7 para que estén también al tanto, informándose de todos los proyectos que están realizando en conjunto. Quedamos con una pregunta, Sebastián, Carlos, que quería saber si hubo madres que fueron convocadas para el proyecto y se negaron, cuáles eran sus inquietudes, y hablar un poquito sobre el libro también, porque me llamó muchísimo la atención ese
contraste, ¿no? Del color de las fotografías del pasado a color y las del presente, ¿no? Las madres enterradas en blanco y negro. ¿Por qué jugaron con esos tonos, ¿no? Con esa especialidad de la fotografía? Si quieres la primera pregunta, Ujú. que si hubo madres que se negaron. En un principio, bueno, el proyecto empieza en el 2013. Ujú. Yo tengo 34 años y en ese momento tenía 20 ¿qué? 25. Y sí, fue hace 9 años. Y pues, pues ellas siempre me dicen que veían un niño de 25 años diciéndoles que les va a enterrar. Entonces, Claro, claro, no es eh, fácil. pues, pues a mí me preguntaron que si quería un proyecto, yo les dije que sí. Y les dije pues, que me interesaba hacer eso. Obviamente el tema es que para ella siempre fue muy importante pues poder contar esa historia, o Ujú. sea, que se contara esa historia y pues lamentablemente dentro de los escenarios como más establecidos puede ser del Estado o de la formalidad de muchos casos, pues no les interesaba que se hablara de este tema. Ujú. Entonces el arte siempre fue una herramienta muy importante para las madres para contar su historia. Entonces, durante mucho tiempo y todavía siguen haciendo proyectos que tienen que ver con arte para seguir contando su historia. Ujú. Entonces, independientemente de mi edad o lo que sea, a casi todos decían que sí. Entonces, yo diría que la mitad de ellas me dijo que sí, la mitad me dijo que no, por Ujú. muchas razones. O sea, Claro. obviamente muchas estaban pasando por momentos muy difíciles, Ujú. enfermedades a raíz de lo que había pasado con sus hijos, cosas que les ha dado durísimo. Y al mismo, pues digamos que unas también pensaban, no, es que tú me vas a hacer, pues es que eso es brujería, ¿no? Habían, en algunos casos habían como ese tipo de Imagínate, respuestas, ¿no? sí, Y yo decía, bueno, no, pues la que no quiera no hay ningún problema, yo no, no voy a claro. obligar a nadie a que se entierre, ni voy a enterrar a nadie a propósito, y menos a una madre de los falsos positivos. Entonces, digamos, empezamos ese proceso, pero a las otras que nos habían dicho que no en un principio, Ujú. al ver los resultados, pues algunas rápidamente, otras duraron más tiempo en decidirse, pero al final todas terminaron diciendo que sí, todas las que fueron parte pues, de Mafapo, que es Madres Falsos Positivos, Exacto. de Bogotá y Soacha. Y no sé si Sebas quieres agregar algo Ujú. de esa parte. Eh, Creo que no. Al final incluso hubo varias que quisieron sacarse la foto 2 veces, porque la primera foto no les gustó, entonces pidieron volver a sacar la foto. Ya. Y creo que se han vuelto grandes defensoras del proyecto. Creo que alguna gente ya ha visto el proyecto y le ha dado como que, uy, las enterraron. Y ellas han sido las personas Pero es ah, que más vocales en defender eh, la visión artística del proyecto, que ha sido, me parece muy bonito que ellas han tomado como autoría sí. también. No, es que me parece Sí, hermosísimo. Hay una fotografía de una señora que tiene el cabello como rubio o blanco, ese contraste como y la posición de sí. ella como si estuviera soñando y hay unas que muestran mucho dolor, o sea, son un poema en las imágenes. Me parecen bellísimas. ¿De quién fue la idea antes de pasar a lo del libro y el contraste entre el blanco y negro y el color? ¿De quién fue la idea de Bueno, enterrarlas? enterrarlas, eso sí fue idea mía. Ok. eh, bueno, lo que pasa es que yo fui el primero que me enterré, inclusive antes de empezar el proyecto. Entonces ¿Qué yo tenía como varios sentiste? autorretratos que tenía que ver con la tierra. Oh. Eh, en- entonces como que eso sí venía como de una investigación de antes que cuando yo Ujú. las conozco a ellas, como que se conecta todo Ujú. y podemos como hacer ese concepto. Ujú. Eh, y digamos que, bueno, y la segunda pregunta que tú decías del color y el blanco y negro es Ujú. curioso, porque es que el blanco y negro por lo general sí se usa como para el pasado, ¿no? Exacto. Ujú. Sí es una cosa más como nostálgica, pero digamos, bueno, comenzando que el proyecto empezó con Ujú. esas imágenes a blanco y negro. Ujú. Nosotros en un principio no empezamos recolectando esos archivos a color, eh, y digamos que eso empieza con la elaboración del libro. De hecho, empieza en la pandemia, Ujú. gran parte de todo eso fue como, bueno, ya hicimos todos estos retratos,
vamos a hacer libros, ya que estamos Claro. metidos en nuestras casas y no podemos salir, Exacto. hagamos el libro. Pero digamos que sí, ese blanco y negro sí tiene mucho que ver con, sí hay un tema nostálgico, sin Ujú. duda, pero también tiene que ver con ese mundo onírico que es el enterrarse, ¿no? Ese mundo diferente al que vivimos. Nosotros vemos a color y digamos que ese blanco y negro nos mete en otro lugar, ese Correcto. lugar en donde ellas están suspendidas en la tierra, ¿no? Que están como entre ese intermedio, uno no sabe si están entrando o están saliendo, o sea, como que hay una cosa que sí se mantiene dentro de este espacio que no es real, es un espacio hecho y el color nos devuelve a la realidad, que son estos archivos de las Ujú. madres, que son los que nos aterrizan a sus casos Así es. específicos. Y yo quería sumarle también a eso. Parte de lo que siempre me ha gustado de estos retratos es que son un contraste enorme Ujú. con los retratos que producen los medios de comunicación sobre las madres, que siempre son como las mujeres llorando, totalmente victimizadas, totalmente como ajenas a la humanidad, solo son objetos de dolor. Y, y me parece muy interesante pues, pensar en este blanco y negro, que muchas veces es el color del periódico, el color de este tipo de productos visuales, y utilizarlo para cambiar esa perspectiva de qué son estas madres dentro de nuestro espacio mediático más ampliamente concebido. Y después pensar también que las madres viven con estos archivos. Los Ujú. archivos son las de ellas, no son archivos nuestros. No fuimos Ujú. a una biblioteca, fuimos a las casas de ellas y estos son todos los objetos que ellas han mantenido en sus vidas para recordar tanto la pérdida que sufrieron como la lucha continua que llevan haciendo para hacer justicia sobre las muertes de sus hijos y sus hermanos y sus primos. Entonces, pues queremos pensar también que estos archivos están vivos para ellas y es parte del espacio que ocupamos en conjunto todos. Entonces queremos que también la gente al romper la página y descubrir estos archivos entre también y piense un poco en cómo la memoria vive en sus propias vidas también. Correcto. De verdad que es un tema bien, bien interesante. De hecho, me gustaría saber cuál fue la reacción del Estado colombiano ante este trabajo de ustedes. Eh, no sé. La verdad, como que uno como que, yo solamente he oído como chismes, ¿no? Como Ok. que es una cosa que, bueno, nosotros no hicimos la denuncia, ¿no? Nosotros no estamos denunciando nada. O sea, Ujú. ya la denuncia se hizo en el 2008. Digamos que nosotros casi que es una parte que es post a lo que pasó, ¿no? Y es como, como un recuerdo de lo que pasó también. Entonces no es que hayamos sido bueno, que yo sepa, no hayamos sido como apuntados ni Ujú. como amenazados directamente o algo así. Entonces, pero sí he oído que ha habido gente del Estado que ha visto el proyecto y que les ha parecido poderoso, que les ha Ujú. parecido interesante. A nosotros no nos interesaba entrar, bueno, al menos a mí nunca me interesó entrar como en el tema político. Bueno, Ujú. el proyecto es muy político claramente, pero no me interesaba ir diciendo como, bueno, como si fuera una propaganda política. Me interesaba Entiendo. que abrir la puerta a las madres que dijeran lo que quisieran decir, que dijeran las citas que quisieran decir, que hablaran de la manera que quiera hablar y más bien generar conversaciones de Ujú. este problema que es tan complejo y pues más allá de una nota periodística, era más una conversación y generar más preguntas que respuestas, ¿no? Que Correcto. creo que ha sido como algo que ha sido como parte esencial del proyecto. Sí. Y pues quería sumarle a esto que creo que no hay un único gobierno Ujú. colombiano, es una entidad única. Entonces hay elementos dentro de la Total. oficialidad del gobierno Ujú. que han dado una bienvenida muy amena al proyecto. Por ejemplo, la Mm. Jurisdicción Especial para la Paz Ujú. ha sido un aliado del proyecto. Las personas de la Personería de Colombia, personas dentro de la unidad de víctimas han participado mucho dentro de la producción de este proyecto. Incluso el proyecto es Empezó posible ahí, gracias sí. a Así es. la unidad de víctimas en Soacha. Entonces creo que hay muchos diferentes actores. Obviamente no sé si para bien o para mal, pero no hemos escuchado, digamos, del ejército Bueno, de opiniones.
Seguramente, no sé si es que no ven mucha arte. Posiblemente. No me sorprendería, si no. Bueno, chicos, No, de hecho, dime. disculpa, Dime. Carlos, debo ir a pausa, pero Dale. mantente ahí con ese comentario que me gustaría muchísimo y al regreso, si les parece, hablamos un poquito de limpia. ¿Les parece? Perfecto. Para poder abordarlo en este ratico que nos queda. Ya Vale. regresamos. No te vayas, enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA 0212-793-4623. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 de Radio, la fotografía que tú escuchas. Continuamos ya en nuestro último bloque del programa de hoy con Diafragma 5.6 Radio en compañía de nuestros amigos colombianos Sebastián Ramírez, @SebasPisoRamírez85, su cuenta de Instagram, es antropólogo. Trabajo en conjunto con Carlos Saavedra sobre el tema Madres Terra. Es un trabajo colaborativo con la Fundación colombiana MAFAPO, son Madres Falsos Positivos de Colombia. Es un trabajo sumamente importante y poderoso, como acaba de decir Carlos. Y Carlos precisamente nos iba a comentar algo sobre este proyecto. Y les dejo una pregunta también para cerrarlo y abordar limpia. Es ¿cuál esperan o cuáles son los que esperan ustedes el mayor aporte de Madres Terra hacia el pueblo colombiano y toda la humanidad? Porque esto afecta a todos por igual. Sí, pues creo que Madres Terra, como estábamos hablando antes, lo que más nos generó fue preguntas, antes que cualquier cosa. Y digamos que la siguiente pregunta es, ellas son las víctimas creo que son de las víctimas más importantes o que más tienen visibilidad en Colombia a raíz de lo que les pasó. Pero digamos que pues la siguiente pregunta era ¿por qué le pasó eso a sus hijos? O sea, los hijos que fueron las víctimas directas de esos casos. Y digamos que nosotros hablando con muchos chicos y chicas en Soacha, como que lo que siempre nos apuntaban era un fenómeno que suele pasar aquí en Colombia y también en otros lugares de América Latina, con diferentes nombres, que aquí la llamamos limpieza social. Entonces, digamos, eso era algo que la limpieza social básicamente son grupos de neoparamilitarismo que hacen listas de personajes que ellos consideran malos y pues los amenazan para que se vayan de los lugares donde viven,
o los matan. Y digamos que aquí entran por lo general personas que roban, personas que hacen droga, personas que a veces cantan rap en la esquina y los ven como personas negativas, también personas de la comunidad LGBT, dependiendo de quién esté haciendo la limpieza social, pues si el de izquierda está haciendo la limpieza social, los de derecha, si los de derecha están haciendo limpieza social, el de izquierda, o sea, como que ha sido una cosa que ha atravesado mucho la historia violenta de nuestro país. Entonces, digamos, ahí fuimos investigando y encontramos un grupo específico de mujeres transgénero, y digamos que ellas entraban en esas listas, pero también empezamos a hablar mucho de esa palabra limpia, de dónde viene esa palabra de limpieza. Y también pues, claramente también se usa dentro de ámbitos religiosos, espirituales, de limpiar, y digamos ahí también se conectan muchas cosas a nivel histórico. Y digamos que también empieza una investigación de la conexión entre la violencia y la superstición aquí en Colombia, que muchas veces está atado, muchas veces como que hay historias de ese tipo. Sí. Y algo que nos pasa con ellas específicamente, que son parte de este nuevo proyecto que nos lo llamamos docuficción, es que ellas usan plantas que son de limpia, al mismo tiempo entran dentro de limpieza social. Entonces entraron un montón de cosas que van como conectándose, y al mismo tiempo ellas son consideradas autoproclamadas brujas. Entonces ellas también se protegen a través de esta magia, pero también entran en estas listas. Entonces son muchas cosas que se van conectando ahí, que nacen a raíz de la investigación de Madre Terra también. Sebastián, trabajaste también en Limpia, ¿no? Hay cierta relación, están entrelazados Madre Terra y Limpia. Sí, claro, yo también trabajé en Limpia, precisamente por lo que estaba diciendo Carlos, porque la una nace de la otra. Creo que parte de... Es una pregunta que queremos que salga de Madre Terra, y nosotros queremos también ampliar un poco la conversación sobre por qué estas personas fueron las víctimas de este tipo de violencia. Entonces queremos reconocer que estas personas son parte de un grupo que históricamente ha sido designado como un grupo que no merece vivir de la misma forma que otros grupos. Entonces, las personas que viven en las partes ricas de Colombia, las personas que viven en el interior, las personas que están más educadas, merecen vivir más que las personas que no disfrutan de todos estos privilegios. Y queremos también pensar un poco en la historia. Estas personas fueron víctimas porque hay unas historias, históricamente han sido parte de estos grupos que han sido rechazados, que han sido deslegitimizados por el poder. Y entonces Limpia nos invita a pensar aún más ampliamente sobre estos grupos, nos invita a pensar cómo es eso de volverse una persona desechable, o sea, que puede ser tirada a la basura en cualquier momento, cuya vida no vale tanto. ¿Y qué es eso de qué tipo de oportunidades para reivindicar esas vidas tienen estas personas? De tomar otra vez posesión de cómo son vistas y de decir, no, yo sí valgo la pena, yo sí vivo. Y estos argumentos sobre la naturaleza, sobre la brujería, que nos permiten pensar en la resistencia de otra forma, así como el arte nos permitió pensar en la resistencia con las madres, esta otra estética de la vida, que es a través de la brujería, que permite reivindicar la vida. Porque quisieron llevar el trabajo, técnicamente hablando, con este tono sepia. Eso sí fue una forma de conectar también las imágenes. También había una cosa, esto también estuvo muy inspirado por García Márquez, por este movimiento de realismo mágico, que tiene mucho que ver con ese calor del Caribe, ¿no? Entonces es algo que todo el proyecto está como conectado con contrastes, pero al mismo tiempo, no sé si se da cuenta, pero también está envuelto en un mundo que también es frío. También tiene que ver con el páramo siendo este lugar específico de estas regiones de los Andes, que hay parte en Venezuela, hay parte en Colombia, y pues digamos que también tiene que ver con estos espacios súper únicos de nuestra región del mundo.
que también son considerados sagrados, pero al menos aquí en Colombia el páramo también ha sido como este lugar donde estaban muchas rutas de droga, muchas rutas que eran estratégicas para los paramilitares y la guerrilla, y también para el ejército. Entonces, digamos, estos espacios que son sagrados, pero al mismo tiempo han tenido mucha violencia, y estamos como conectando todo este tipo de contactos, y por esto este tono sepia que da como una alusión a otro espacio, que da una alusión a otro mundo diferente, igual un poco que el blanco y negro, pero digamos también como generando este tipo de ambiente que para mí tiene mucho que ver con el realismo mágico. Bien interesante. Chicos, me quedan solamente 2 minutos. Por favor, sé que esto es ambos proyectos creo que están en proceso, ¿correcto? Bueno, lo vi en tu página, dice en proceso. Bueno, Madres Terra yo creo que sí, como que ¿sí? llega a un final con este libro, y más allá, pues que siempre, bueno, el proceso es seguir exponiéndolo, seguir generando discusiones, seguir generando pues estos diálogos. Limpia sí tiene como varias vertientes que están saliendo, y hay cosas nuevas que van saliendo continuamente, que no necesariamente es esa misma historia, pero sí tiene que ver con este gran universo que estamos hablando de Limpia, ¿no? Que conecta todo. Bueno, me gustaría dejarle este tiempo para que puedan mandarle un mensaje a la audiencia y que puedan adquirir el libro, que es tan importante para continuar muchos más proyectos, ¿correcto? Y agradecerles la oportunidad de entrevista, aunque fue cortita, pero de más está decirles que la invitación a este espacio, y esta es su casa, por supuesto. Muchísimas gracias. Fue una conversación muy amena. Queremos invitar a todos a ver el libro. Está disponible en madresterra.org, y hay un link a una Vaki, a una plataforma para comprar el libro. Es una preventa. Dentro de poco va a salir la venta directa a través de nuestra editorial Raya. Entonces, si van a madresterra.org o nos siguen en Instagram en Madresterra, y en Facebook también Madresterra, podrán saber mucho más del proyecto. Y el proyecto está diseñado para que la gente interactúe con él. Entonces esperamos que todos ustedes vayan a estos espacios, lo vean, ojalá adquieran el libro, rompan esas páginas y descubran estas historias que son tan vitales. Qué interesante. Carlos. No, muchas gracias por este espacio, y pues creo que hay más cosas que conectan a Venezuela y a Colombia que las separan. Son como unas barreras que son invisibles en realidad, como que no hay mucha diferencia, por más de que queremos ponerle diferencia, pero también sé que hay un grupo de madres en Venezuela que hace poquito se reunió con las madres de Soacha, creo que se llaman las Madres Poderosas, si no estoy mal, pero creo que estas historias se repiten, y creo que lo mejor es como hablar del tema y generar discusiones, y pues sí, o sea, también creo que, repito, ese tema de lo latinoamericano es más casi que un continente entero, que a diferencia de países separados, ¿no? Entonces sí, como me parece que eso vale mucho la pena resaltarlo. Así es, para que no sucedan más. Muchísimas gracias por estar con nosotros la mañana de hoy. Fue un placer y un honor conversar con ustedes. Gracias. Un fuerte abrazo. Continuamos con Diafragma, con tiempo de exposición para despedirnos. Esto lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. La frase de Andrés Kertész dijo: no tienes que imaginar cosas, la realidad te da todo lo que necesitas. Esta es la frase con que finalizamos la edición de hoy de Diafragma 5.6 Radio. Espero que la hayan disfrutado y espero también que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, @diafragma 5.6 Radio, y la personal @monica.pupo. Nos vemos el próximo sábado y recuerden, fotografíen con la mente y el corazón. Hasta la próxima. Como te haya quedado la foto, desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas.
Este programa fue presentado por Abecofa. Somos Abecofa, mucho más que fotografía. Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente